Y bueno, pues vamos a seguir. Hemos justificado hablado sobre la importancia de la caridad en las diferentes religiones. Todos tenemos pues cosas en común. La verdad que me ha agradado mucho. Y bueno, pues ahora me gustaría que cada uno de nuestros ponentes citara un ejemplo de caridad practicado por personas devotas de su credo. Vamos a seguir en el mismo orden. Por favor, Juan Carlos Lanchandani, te paso la palabra. Bien, pues nosotros en las escrituras tenemos numerosos ejemplos de actos de caridad. Como siempre digo, no solamente cuando hablamos de caridad en el aspecto monetario, ¿no? Porque se dice también la importancia de atender incluso a los que llegan sin avisar, ¿no? En este caso podría ser un poco la inmigración, ¿no? O sea, en sánscrito la palabra titi significa día o algo que está programado en un calendario. E invitado significa atiti, que quiere decir lo contrario. El antónimo en sánscrito se pone con la letra A. Atiti quiere decir aquel que llega sin avisar, ¿no? Y entonces el hinduismo le da gran importancia a esa persona que llega a tu casa o a tu comunidad sin avisar. Y se dice que esta persona ha sido enviada por Dios, ¿no? Y dice que lo primero que le debes de tratar es ofrecerle un asiento, ofrecerle palabras de confort, ¿no? Una vez que se ha sentado, luego ofrecerle agua y luego ofrecerle una comida. Y luego te va incluso, pues, la escritura siempre han previsto los diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces dice que, bueno, que si no le puedes dar de comer, al menos darle un vaso de agua. Si no le puedes dar un vaso de agua, al menos darle palabras de confort, ¿no? De que la persona se sienta que está, de que es bienvenida, ¿no? El hinduismo también ha sabido aceptar, digamos, o hacer inclusive a personas de otras religiones, otras tradiciones religiosas que han hecho también un servicio humanitario, ¿no? En la India, y pongo la India como madre patria o lugar de origen del hinduismo, pero el hinduismo, al igual que las religiones de los otros compañeros que están hablando hoy, son ya religiones globales que están presentes en mayor o menor, digamos, intensidad en el mundo, pero bueno, que ya no están geográficamente, digamos, en un solo lugar, ¿no? Entonces el hinduismo le da mucha importancia a el dar el alimento, ¿no? Porque una persona, para que pueda pensar, para que pueda tener una atracción por la vida espiritual, todo esto primero comienza teniendo el estómago lleno, ¿no? Si tienes el estómago lleno puedes pensar mejor y puedes estar incluso, ¿no?, más receptivo a un mensaje espiritual. Entonces la importancia de la atención al pobre, la primera necesidad que darle de comer, proveerle de ropa, y también la importancia de crear instituciones que cuiden del nivel de la atención médica, ¿eh? Por ejemplo, pues en zonas muy pobres o que están muy aisladas de las grandes ciudades, pues crear centros sanitarios, etcétera, ¿no? Entonces el hinduismo en ese aspecto, aparte de que tiene sus propias instituciones religiosas, que casi todos los templos, organizaciones religiosas, tienen siempre una rama, digamos, un departamento dedicado a la caridad, ya sea en la distribución de alimentos, y tenemos un ejemplo en el templo hindú de Valencia, que tiene un día a la semana que reparte gratuitamente alimentos sin mirar quién es el que viene, si es hindú, cristiano, musulmán o ateo. Pero también el hinduismo ha sabido reconocer e incluso apoyar a otras personalidades, como antes mencionaba el compañero, la Madre Teresa de Calcuta. Para mí, si yo tuviera que poner un ejemplo de gran karma yogi o gran persona que ha hecho un servicio desinteresado por la humanidad, por la sociedad, yo hablaría de Vicente Ferrer, al cual, bueno, pues tuve la oportunidad de conocer en persona, tanto en mi ciudad, en Ceuta, como su obra en la India. Pues que, como hablaba antes también compañero Isaac, ¿no?, que no solamente hay que darle de comer y de vestir, sino hay que hacerle a la persona que se sienta útil y proveerle de unos instrumentos
que también pueda generar riqueza no solo para él, sino para la sociedad. En ese aspecto, pues Vicente Ferrer creó los microcréditos y una serie de estructuras para que especialmente las mujeres o las clases más desfavorecidas de la India, pues que pudieran también sentirse útil y poder hacer su trabajo, ¿no? O incluso, pues aquí si lo trasladamos a España, pues organizaciones hindúes y templos que colaboran con otras organizaciones, ya sea de carácter laico, como Banco de Alimentos, o cristianas como Cáritas. Incluso en Ceuta también se colabora con Luna Blanca, que es una entidad islámica. O sea que en ese aspecto no se ve el problema. También, como yo comentaba al principio, ¿no? A la hora de dar la caridad, estamos viendo también el efecto doble, ¿no? El efecto doble, como decir que yo estoy ayudando a una persona, pero también me estoy ayudando a mí mismo espiritualmente. Por eso yo mencionaba los tres tipos de caridad. La caridad en la modalidad de la bondad, que es la que se da en el momento apropiado, de la forma respetuosa y, y a una persona física o una entidad en general, que también al mismo tiempo va a crear esa bondad hacia los demás. Como está la caridad en la modalidad de la pasión, que quiere decir aquella que se da esperando algo a cambio. A veces la gente quiere participar en actos caritativos, pero siempre dándole una gran publicidad, ¿no? Vemos muchas veces en las revistas del corazón, ciñéndonos a España, como actores, actrices van a la India o países africanos, países en vía de desarrollo, y llevan un equipo de fotógrafos y demás porque quieren publicitar, que por un lado podemos entender que está bien que se publicite esa obra benéfica, y por otro lado, pues muchas veces un poco blanquear pues su sistema de vida y demás, que ahí yo no voy a entrar ni soy nadie para criticar, ¿no? Entonces eso sería un poquito la modalidad de la pasión, ¿no? Cuando lo queremos hacer un show muy completo a esa obra de caridad que estamos haciendo, y al mismo tiempo no sé si lo estamos dando a la entidad adecuada. Y la tercera, la caridad, la modalidad de la ignorancia, que es a veces esa pequeña caridad que nos encontramos cuando vamos por la calle y nos piden dinero y nada, y nosotros, sin prejuzgar a nadie, pero ya creo que sobre todo los presentes tenemos ya una experiencia de la vida, vemos que ese dinero que nos están pidiendo se le va a dar un uso inadecuado. Sabemos que nos están pidiendo para droga, o nos están pidiendo para alcohol, o nos están pidiendo para jugar al bingo, que también lo he visto. Entonces, darle el dinero se considera la modalidad de la ignorancia, como que incluso crea una reacción, un karma negativo hacia nosotros mismos por darle ese dinero, ¿no? Que a veces lo estamos dando porque nos lo queremos quitar de encima, pero no nos estamos ayudando a nosotros espiritualmente porque es una obra de caridad que no lleva ningún buen fin, y al mismo tiempo estamos contribuyendo a la destrucción de esa persona, ¿no? Porque con ese dinero que le estamos dando, pues le va a comprar el alcohol, la droga o lo que sea, porque en estos casos la ignorancia no es un eximente, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo le he dado 1 euro y después lo que haga él, ya con él no me sirve, ¿no? O a mí ya no me importa, pero bueno, si vemos ya la pinta que tiene, de la forma que nos está hablando, pero debemos presuponer que entonces ese tipo de caridad hay que evitar, porque ese tipo de caridad no beneficia a nadie, ni al receptor, ni al que lo da. O lo mismo a veces cuando se da caridad a instituciones que luego sus planteamientos no son claros, ¿no? A mí, yo por ejemplo, no voy a nombrar ningún tipo de asociación, pero he escuchado de asociaciones que, por ejemplo, piden 23 euros al mes para ayudar en un país determinado a niñas, y luego me contaron gente de la propia organización que de los 23 euros le llegaban a la niña 3, y que 20 se perdían en mantener grandes oficinas, grandes sueldos de la gente que trabajaba. Yo entiendo que si una persona toma el voluntariado como un trabajo, pues es normal que tenga una retribución y demás. Pero si vamos gastando en grandes oficinas, pues todo eso es normal que hay que mantenerlo. ¿Y qué ocurre? Que tú de buena fe estás dando un dinero pensando que esos 23, he puesto esa cifra, ¿no? 23 euros van a ayudar a una persona a contribuir mensualmente a su mejora, para su educación, su manutención, y luego nos enteramos de que realmente a esa persona le ha llegado 3 euros. Entonces también debemos ser cuidadosos con este tipo de macroorganizaciones que a veces no vemos muy bien a dónde van esas donaciones.
Yo también otra de las cosas que soy partidario y a nivel personal, y que también lo comentaba, por ejemplo, Isaac, era el trabajar localmente, ¿no? Vamos a trabajar con entidades locales, cuáles son sus necesidades, cómo podemos contribuir, luego nacionales y luego ya a nivel estatal, ¿no? Y también yo pienso que las instituciones religiosas, sea de la religión que sea, yo creo que aparte de dar la donación de comida, ropa, yo por ejemplo he llegado a conocer a grupos religiosos, por ejemplo como los mormones, que incluso se han ofrecido a ayudar a personas a pagarle, por ejemplo, las facturas de la luz. Gente que no podía pagar la luz, se quedaba sin luz y venir en este caso menciono en particular porque lo he conocido yo en persona, de decir, bueno, nosotros le ayudamos a pagar la luz, ¿no? Vale, eso está bien, pero yo pienso que todas las religiones, aparte de dar esa caridad física de ropa, comida, dinero, un techo, etcétera, creo que también es muy importante que nunca se olvide de compartir la gran caridad del mensaje espiritual. Bien, porque entonces, si no damos ese mensaje espiritual, nos convertiríamos, pues como en otras ONG, que están muy bien, que desarrollan su trabajo, pero nosotros estamos haciendo un trabajo que somos conscientes de Dios, porque nuestro trabajo al final es una forma de servicio a Dios a través de servir a la humanidad, de servir a su creación. Entonces, y con esto no hablo de proselitismo, es decir, si a mí un musulmán me viene a pedir una ayuda y yo se la puedo dar, no le voy a hablar a lo mejor del hinduismo, ¿no? Pero sí tratar de hablarle de una forma quizás más abstracta o cuidadosa de Dios y de su creación, ¿no? O sea, para que la persona también sea consciente de que finalmente nosotros somos instrumentos que Dios nos está, digamos, utilizando, nos está poniendo a su servicio para servir a la humanidad. Entonces yo pienso, sea de la religión que sea, que nunca se olvide, en la parte de dar la nutrición del cuerpo físico, no olvidar de nutrir el alma que está dentro de ese cuerpo, de que la persona también recupere esa creencia en Dios, ¿no? Porque a veces, muchas veces, la persona que pasa por muchas vicisitudes negativas de la vida, le pueden pasar dos cosas. Una, o se vuelve muy religioso porque ha visto a Dios como su único refugio y le ora, o hay personas que pierden la fe por completo, ¿no? Entonces, aquellos que han perdido la fe por completo tenemos que acercarlos al camino de la espiritualidad. Entonces, bueno, ya para concluir, el hinduismo acepta las obras caritativas de otras personas, que son otras religiones, contribuye a actos caritativos, aunque sean de otras religiones, bajo ciertas condiciones, como puede ser normal, y al mismo tiempo va paralelo el cubrir las necesidades físicas y emocionales de la persona con la asistencia espiritual, que creo que finalmente, y el hinduismo que cree en la existencia eterna del alma, es lo que finalmente va a seguir en otra existencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido un mensaje muy, muy claro. Me ha gustado mucho nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma. Y bueno, pues reconocer cierta autocrítica en la caridad, pues para personas que, bueno, nos gusta practicar la caridad. La verdad que la caridad es la modalidad de la ignorancia, pues lo que tú dices, ¿no? Que pues ves una persona en la calle que te está pidiendo y tiene una cerveza al lado y bueno, pues lo más fácil para ti pues es darle algo y seguir para adelante en vez de pues preocuparte por él y poner tu tiempo. Pero bueno, pues por otra parte, ¿no? Pues él también es un hijo de Dios y bueno, también eh, tenemos que ayudarle de algún modo, pero es verdad. Bueno, pues gracias. Vamos a dar paso a Isaac para que nos cuente pues desde el judaísmo un ejemplo de caridad. Sí, muy bien. Vamos a ver, ciñéndome a la pregunta, poner un solo ejemplo es muy difícil. Por lo tanto, voy a hacer un ejemplo de una persona, un ejemplo de una institución y, en fin, dos notitas más que podían a lo mejor transmitir lo que creo
que mereces tu pregunta. Entonces, un ejemplo claro de lo que siempre he hablado a nivel de Sedaká, de justicia, es justamente el ejemplo más claro de lo que hacen los granjeros judíos, que cumple con la misma de hacer Sedaká, dejando los rincones de los campos para la gente que tiene necesidad, que tiene hambre, ¿eh? Y mismo los granos que se caen de la cosecha y se dejan en el suelo, eso figura en nuestros libros sagrados, de que hay que dejarlos para las personas que pasan por el camino, las personas que no tienen de qué comer y pueden cogerlos de ese campo. Entonces, es un ejemplo, digamos, sobre la vida misma, ¿no? Porque si nos vamos a ejemplos, como diríamos, vidas ejemplares, Rambam, Rambam, cuando digo Rambam me refiero a Maimónides, fijó uno de los criterios que dije antes más elevados, es el anonimato. Uno de los criterios que para la lista es sobre todo el anonimato, que comentaba muy bien Tariq, ¿no? Es decir, el anonimato es fundamental. Por lo tanto, yo voy a decir gente que a lo mejor no suena de nada, porque pero si lo miráis en internet y se rasca un poquito, pues aunque ellos no quieran, no son, digamos, personajes que se ofrezcan al público, sí que procuran mantener ese anonimato, porque es parte de la misma, ¿no? Lo que pasa es que la prensa es lo que es, busca la noticia y, bueno, pues siempre puedan salir más o menos desvirtuados de lo que en lo que en realidad pretenden, ¿no? Como dije, hay muchos filántropos judíos, pero para hacerse de acá, lo más importante que usa el judaísmo son a través de las propias organizaciones comunales. Concretamente, este importante apartado, en su componente de ayuda física, digamos, de ayuda orgánica, le corresponde a una organización comunal que se llama la Ezra. La Ezra en las comunidades judías es aquella que se encarga justamente de vehiculizar, de organizar y hacer posible que el valor de la Sedaká se materialice y se canalice lo antes posible y sin fugas hacia los necesitados. Forma parte de uno de los valores supremos del sistema ético judío, que es la Gemilut Hasadim, que en hebreo significa manifestación de las obras de bondad. Y por eso dentro de las comunidades es obligatorio, por decir así, tener una institución formada por los propios miembros, que se llama la Ezra, que se encarga justamente de ver quién le falta, quién no le falta, sea mismo judío o no judío. Como dije antes, primero están los hermanos de uno y después pues estarán, pero también dependiendo de su grado de necesidad. Hemos tenido desgraciadamente muchos ejemplos en estas últimas dos grandes historias, como son la pandemia y la guerra que aún continúa, en donde aquí no había religiones, habían vecinos que estaban oyéndole darle en la pared porque no podían, no tenían familia y tener que ir a casa de uno, no le vas, oye, perdón, ¿tú eres de qué? Pues no sé lo primero que se pregunta. Y bueno, ya no te hablo de las personas que hemos aquí, ni sin ningún parentesco ni nada, pero bueno, que teniendo sitio, pues nos hemos ofrecido a ejemplos de solidaridad a través de esta organización que ya tenemos, que es la Ezra, ¿no? Gran parte de la legislación judía justamente normaliza la convivencia en sociedad, porque es una condición sine qua non para que el hombre esté en paz consigo mismo y a la vez con el Eterno, ¿no? Por eso es importante ver qué obligaciones implícitas tiene la Gemilut, esta que dije, los hechos de manifestaciones de obras de bondad, las Gemilut Hasadim. Y destaca, por ejemplo, que no voy a hacer extensivo ejemplos ni nada, pero sí las voy a enumerar. La hospitalidad o acogida de huéspedes. Eso es uno de los objetivos. Después, dar ropa al necesitado. El Birkut Jolim o visitar a los ejemplos es muy importante. La Ezra, porque dice en Nedarim, uno de los libros
de nuestros libros, ¿no? En el apartado 39b dice, aquel que visita al enfermo le quita una sexta parte de su dolor. Alguien lo habrá calculado, pero eso está escrito, ¿eh? Entonces, siempre que eso ayude, es parte de la comunidad, responsabilidad de la comunidad poderlo ejercer. La otra institución paralela a la ESRA, que hace una labor muy, muy importante, es la Hebra Kadisha, o la Sociedad Santa, que tiene la obligación de participar en los arreglos para dar sepulturas dignas a cuerpos de personas que fallecen dentro de nuestra religión y poder tener un enterramiento, digamos, digno, ¿no? Esta institución es particular de las comunidades judías, no existen otras, porque existen las funerarias y tal, porque para nosotros con la muerte o el fallecimiento no se puede hacer ningún tipo de negocio, por decirlo de alguna forma. No se puede tener ninguna remuneración, ¿eh? No se puede ninguno lucrar con la muerte, ¿no? Entonces, por esa razón, ninguna compañía privada ni comercial debe dedicarse a esta actividad, obteniendo una ganancia, no puede, ¿eh? Sino que esa tarea debe ser labor de la comunidad. Así lo tenemos y, bueno, después está la realidad de la vida, ¿no? De que en la normativa española pues te obligan, nosotros no tenemos que ir en una caja, sino vamos en una mortaja, que aún se produce el lavado ritual a través de los miembros de la ESRA, pero bueno, necesitamos la caja y la verdad que no tenemos un carpintero para que la haga y compras la caja y porque la obliga la legislación actual. Pero bueno, las labores de la Hebra Kadisha, insisto, son consideradas como uno de los más grandes actos de amor y bondad, ya que con ellos se honran a los muertos, lo hacen desinteresadamente, pues saben que no recibirán recompensa aquí, ninguna, ¿sabes? Entonces, pasamos a la ESRA. La ESRA es como un servicio social de las comunidades. Es el ejemplo más claro de caridad que hacemos todos los miembros que en este momento somos variantes porque todo el mundo quiere participar, sabiendo la misma que es la caridad. Entonces nos vamos turnando para que todo el mundo de forma voluntaria y eficaz y discreta pueda llevar a cabo esa labor solidaria. Como he dicho, la ESRA se basa en los dos términos que dije al principio, de Gesed y Tzedaká, de actos de bondad y justicia. Los departamentos de la Gesed de cada comunidad judía, por lo general, se constituye una red solidaria de voluntariado, quienes con sus labores brindan un importante afecto y apoyo a las personas que atraviesan esos momentos de dificultad. Algunos de estos equipos sí hay profesionales que te pueden, psicólogos, pueden ver exactamente, no solamente los problemas son a veces económicos, ya sabéis, con esto de la guerra hemos tenido problemas que lo menos importante ojalá se resolviera con dinero, pero hay otras cosas que es imposible resolver con dinero. Ese afecto a un enfermo que sabes que está en su fase terminal y no puedes ir a verle. A nosotros ha sido un trauma enorme esta pandemia, no poder asistir. Se han hecho, trampas, hacernos pasar por médicos, aquellas barbaridades, conociendo que tienes a alguien dentro y ni siquiera se le puede acercar un familiar. Solamente el que ha vivido eso sabe lo importante el ejemplo de esta gente, lo que ha hecho. Y por supuesto nos ha hecho público. Lo más que te puede costar es que te metan en Chirona. Entonces, todas estas instancias están apoyadas también en las necesidades que estén vinculadas pues, con lo clásico, con la alimentación adecuada, la ropa, el calzado, el escuchar, el hablar con las personas mayores, porque la atención a las personas mayores que no tengan familia es también una de las labores importantes de la ESRA, porque a compra de gafas, hacemos a veces colectas, porque esto no lo cubre la seguridad social y buscamos esa alternativa, tratamientos odontológicos, en fin, todas aquellas
cosas que no estén cubiertas por los servicios sociales de hoy en día, pues la ESRA procura darlos, ¿no? La ESRA también reparte alimentos, como los bancos de alimentos, tantas personas, dado la peculiaridad, como en musulmanes la comida halal, nosotros tenemos la comida kosher, y entonces pues se hace también ese reparto de alimento kosher, y es para la ESRA es tan importante cubrir las necesidades más básicas, sino también hacerles saber y sentir a esas personas que no están solas. No se trata de que se le está haciendo un favor, ni se está esperando, como muy bien decía Tariq, y coincido plenamente, en buscar el agradecimiento y demás, ¿no? Entonces, no es esa la cuestión. Pues con la crisis del coronavirus, pues hemos tenido también estos ejemplos, ¿no? Ya te digo, no es propio, como dije, en cuestión de esta organización, dejar claro que sí, que puedo hablar de ella sin mi mayor problema, pero ahora mismo, si me toca decir ONGs, pues diré algunas que anecdóticamente pueden ser recordadas más fácilmente. Hay una que trabaja en Austria, que para mí es un ejemplo, que se llama Shalom Aleikum. Tariq, traduzco. Paz Aleikum a todos, ¿no? A todo el mundo, me refiero, hay una palabra hebrea y una árabe que forma esta ONG judía que se llama Shalom Aleikum, y sea contigo, Aleikum creo que es que sea contigo, ¿no? Que se huelga con los peticionarios de asilo musulmanes en Austria, que durante hace unos años intentaron cruzar hasta Alemania procedentes de Siria, de Irak y de Afganistán. Porque, ya te digo, más allá de los recelos, tratar de ayudarles es para nosotros casi una necesidad, porque nosotros sentimos lo que ha pasado esta gente, tenemos empatía, y comentan, los miembros de esta ONG comentan que he leído en uno de sus escritos, dice, somos hijos y nietos de refugiados. Se refieren a los miembros de la ONG, no a los que vienen a pedir asilo. Hay otras ONG muchas más grandes, como la JDC, la Jewish Distribution Committee, con sede en Nueva York y está fundada en 1914, antes de que existiera el Estado de Israel y todo esto. Y viene haciendo acciones solidarias, sobre todo canalizando la ayuda de muchos voluntarios y patrocinadores, ayudan a muchas comunidades judías y solidarios en Israel, y también aportan millones de dólares en socorro en casos sobre todo de desastres. Estas a veces se ven unas tiendas de campaña con a lo mejor un Maguen David o algo de eso, son pues ejemplos de caridad, de ayuda y de socorro en casos de desastre y a desarrollo de comunidades no judías. Y respecto a las personas, pasa lo mismo. Y como dijo Rambam, se trata de estar en los 3 primeros niveles para poder crecer gradualmente en Sedacá y no conocer de quién procede la ayuda. Pero quizás en nombre de todos aquellos que no voy a nombrar, puedo decir justamente que por estas fechas, justamente hace un año que falleció a un gran filántropo que se llamaba Aaron Feurenstein, cuya memoria nos hace pensar si seríamos capaces de dar unos 300 millones de dólares sin recibir nada a cambio, cuando, este es el caso que pude leer, más anecdótico de su vida, que ha sido siempre de la misma, pero en este caso es que tuvo una desgracia, que su fábrica se incendió, una fábrica que heredó de su abuelo, y dejando a más de 3.000 personas sin trabajo de un día para otro. En Estados Unidos sabéis cómo es la legislación laboral. Mira, te quedas en la calle, lo siento mucho. No, el señor Feurenstein donó todo el dinero necesario para que ninguno de sus trabajadores le faltara el salario en los siguientes meses, mientras reconstruía la fábrica con su propio dinero. Cuando le preguntaban ¿por qué lo hizo?, siempre respondió lo mismo. ¿Y qué puedo hacer con más dinero? ¿Como más comida? No.
siempre mencionó que su decisión se basó en las instrucciones de la Torá y en los principios fundamentales del judaísmo. Todo un ejemplo a seguir. Otras familias, como la Schottenstein, que mantiene un perfil muy bajo en los medios, a la vez que defienden el concepto de Sedaká y no son propensos para nada a entrevistas. Vamos, son familias que se han dedicado a recoger dinero para proyectos que ellos ven, buscan y ayudan en casos de necesidad. Eh, Esos son los ejemplos que puedo dar tanto en personas como instituciones y como ONG que considero que son ejemplo de algunos de nuestros correligionarios. Muy bien, Isaac, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, pues has hablado muy claramente el concepto de Sedacá, la ayuda comunitaria, SDRA, también el ejemplo entre caridad a diferentes personas de diferentes religiones y el hecho pues de este hombre Aarón pues que compartió su riqueza y bueno pues te lo agradecemos, ha sido muy pues muy didáctico y vamos a dar paso al siguiente ponente, a Emilio, que nos va a comentar pues un ejemplo de caridad desde el cristianismo. ¿Se oye? Sí, ¿Me oís bien? Vale, perdón. Bueno, yo creo que algunas cosas ya he dicho en mi primera intervención sobre ejemplos de caridad y simplemente añadir algunas cosas más de modo breve, que, bueno, yo creo que la actividad asistencial solidaria por parte de la Iglesia Católica pues es conocida y es muy extensa, digamos, tiene una gran diversidad de instituciones caritativas que están extendidas por todo el mundo y que se dedican, pues entre otras cosas, pues como antes comentábamos, a organizar o a fundar dispensarios médicos, asilos. Por ejemplo, en España, por no irnos muy lejos, pero igual en otros países hay cientos de asilos que están dirigidos por instituciones religiosas, atendidos por monjas que atienden a enfermos, muchos de ellos ya en situación terminal. Por supuesto, igual que en otras religiones, ¿no? También pues hay ONGs, bancos de alimentos, en fin, yo creo que esto está muy extendido, alojamientos para gente sin hogar. En fin, en general se puede decir que prácticamente casi todas las parroquias e iglesias que existen locales tienen pues actividades de solidaridad, actividades de recogida de ropa, de alimentos. Esto es algo ya tradicional desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Que todas estas, digamos, sí, asociaciones religiosas e instituciones, pues llevan a cabo este tipo de actividades. También han ido surgiendo nuevas necesidades también de asistencia, por ejemplo, también desde hace ya tiempo hay una obra de caridad que se lleva a cabo por parte de católicos o de instituciones religiosas, que es visitar a presos en las cárceles que a veces están un poco, pues eso, ¿no? Abandonados y nadie les visita y entonces pues organizan actividades con ellos, a veces actividades deportivas, se les facilita incluso, bueno, pues la asistencia religiosa si la necesitan o si la requieren. Por ejemplo, otro tipo de actividad solidaria, caritativa, pues, pues un poco, bueno, la verdad es que es delicada, ¿no? Y es asistir a chicas que están pues en una situación difícil, han quedado embarazadas y se están planteando abortar, pues que sepáis que, bueno, pues que hay pues un buen número de asociaciones, Provida, Red Madre, asociaciones de rescate que ayudan a muchas de estas mujeres que se encuentran en situaciones realmente difíciles y entonces las ayudan a que no aborten, a que puedan tener el hijo, les dan comida, les buscan un trabajo en la medida de lo posible. Es decir, que ahí hay también un voluntariado, se puede decir así, caritativos, ¿no? de cristianos que atienden a estas personas, ¿no? También otro tipo de actividades que, bueno, pues que también yo personalmente me he ido enterando recientemente, ¿no? De ayudar a chicas, pues, a sacarlas de la prostitución, ¿verdad? Que están, por así decir, bueno, pues, mm, digamos, han entrado en ese mundo también por cuestiones de dinero y, por ejemplo, hay varias también, algunas ONGs cristianas que en Camboya en concreto han ido allí precisamente
bueno, pues a ayudar a estas chicas a sacarlas de ese mundo tan inmoral. Bien, en fin, se podía alargar la lista porque digamos que, pues desgraciadamente hay muchas necesidades de todo tipo, ¿no? Pero sí que hay una peculiaridad, me parece a mí, dentro del cristianismo, que probablemente también exista en las otras religiones, ¿no? Y hay una peculiaridad mm, en la religión cristiana y es los misioneros. Los misioneros católicos, los misioneros cristianos, que cada año hay cientos de personas relativamente jóvenes que deciden hipotecar su vida, abandonar sus países, abandonar su entorno familiar e irse a países de misión. Y se van a países de misión, pero no para hacer un voluntariado temporal o para atender una actividad en verano, sino es que van a dedicar toda su vida, toda su existencia, la van a dedicar a ayudar pues a gente necesitada en países pobres, en poblados. Y como siempre, lo que van a hacer al llegar allí, antes ya ha salido, ¿no? Es montar escuelas, montar un dispensario, montar pues una iglesia, montar, en fin, como antes también salía, ¿no? Ya lo comentabais tanto Isaac como Juan Carlos y también Tarik, que en estos misioneros lo que buscan es dar, por supuesto, pan desde el punto de vista material, cubrir las necesidades materiales, pero dar también a Dios y dar también pues cultura y conocimiento, ¿no? Es decir, que la caridad tiene, digamos, esta proyección, digamos, triple, ¿no? Y, bueno, y luego hay otra característica que también cada vez más las ONGs, digamos, de origen cristiano, pues han ido también un poco mejorando, aunque siempre se puede mejorar más, y es evitar precisamente bueno, pues el darles las cosas ya hechas, ¿no? A la gente necesitada en estos países que están en vías de desarrollo, sino enseñarles, por ejemplo, a cultivar, enseñarles a potabilizar el agua, enseñarles a pescar, es decir, no darles los peces ya, no darles ya las cosas hechas, sino precisamente a través de la educación. Esto es lo que se llama el codesarrollo, ¿no? Es decir, conseguir y lograr que los propios países con sus recursos y sus personas que viven allí intenten salir adelante, ¿no? Es decir, que una parte también de estas ONGs también buscan pues este tipo de, digamos, de solidaridad, pero una solidaridad inteligente, es decir, que ayude a la gente a salir adelante, pero con sus propios recursos y, por supuesto, ayudándoles en lo que puedan, ¿no? Pues sinceramente no tenía más que decir con respecto a este punto. Esto es lo que quería contaros. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Me ha gustado mucho el concepto del codesarrollo, que creo que se engloba en la modalidad de la caridad en la bondad, ¿no? Dentro del hinduismo, y es una de las formas más elevadas también de Sedaka, que nos contaba Isaac. Y bueno, pues vamos a dar paso a Tarik para que nos cuente ejemplos de caridad por personas fieles, seguidores del Islam. Brevemente voy a explicar una anécdota. Está relacionado con el Jalifa Umar, que fue el segundo jalifa, es decir, el segundo sucesor, ¿no? Después del fallecimiento del profeta del Islam. Entonces dice que un día, o una noche más bien, una tarde, el Jalifa Umar estaba paseando por una calle en un suburbio de Medina, es decir, la ciudad donde él vivía, ¿no? Por la noche. Tenía la costumbre de pasear por las calles de incógnito para comprobar personalmente cómo vivía la gente bajo su autoridad. Dice que desde una casa pudo oír llantos de niños que parecían estar sufriendo. Al indagar, comprobó que había 3 niños sentados alrededor de la lumbre sobre la cual había una olla hirviendo, estando su madre junto a ellos. Entonces se acercó y les preguntó que qué ocurría. La madre le contestó que mis hijos tenían hambre y como no tenía nada para alimentarles, he querido engañarles y he puesto agua y piedras en una olla para que crean que se está cocinando la comida. Dice que con profunda pena y angustia, Umar volvió inmediatamente a su sede de gobierno y se proveyó de harina, mantequilla, carne y dátiles y los metió en una bolsa. Le pidió a un sirviente que se encontraba cerca
que le ayudara a cargar la bolsa sobre su propia espalda, es decir, la espalda de Umar, ¿no? Del Jalifa. El sirviente, sorprendido, le preguntó a Umar que por qué quería llevarlo por sí mismo y le pidió que le permitiera llevarlo él en su lugar. Pero Umar le contestó diciendo: no dudo que puedas llevarme este peso hoy, pero ¿quién llevará mi carga en el día del juicio? Es decir, lo que Umar quería decir es que cuando falleciera, el sirviente no estaría en posición de responder por Umar sobre cómo cumplió él con sus responsabilidades. Umar se sentía responsable de la miseria de la pobre mujer, de la mujer pobre e indefensa y de los niños que había contemplado. Entonces volvió al lugar donde estaba la mujer y él se quedó con ella y con los niños hasta que finalmente se preparó la comida y los niños fueron despertados y alimentados. Entonces la mujer le agradeció por su amabilidad y la manera en la que expresó este agradecimiento fue diciendo: ojalá hubiese sido tú el jalifa de los musulmanes, puesto que ella no sabía quién era él, ¿no? Y de esa manera luego él se marchó. Bueno, esto es un relato como muchos otros, ¿no? Y de alguna manera lo que quiero reflejar es que para un musulmán, y bueno, para gente de cualquier creencia, incluso sin seguir ninguna fe, pues es importante estas historias porque nos enseñan o nos dan esa visión, ¿no? De qué tipo de personas queremos ser. Y con respecto a un ejemplo más moderno, me gustaría brevemente hablar de Humanity First. Humanity First es una ONG fundada por la comunidad musulmana Ahmadiyya hace aproximadamente unos 26-27 años. Esta ONG es una ONG que ha crecido mucho durante los últimos años, pero ha realizado una gran cantidad de trabajos de gran impacto en varias partes del mundo. Ha servido de una manera u otra en más de 60 países de América, Europa, África, Oriente Medio, Asia y el Pacífico. En algunos países, Humanity First ha respondido a desastres nacionales, proporcionando alivio rápido a la población local, y en otros países ha establecido estructuras y programas de forma permanente y diseñados para satisfacer las necesidades básicas de la población, ¿no? Entre sus diversos proyectos, pues ha creado bancos de alimentos, ha organizado comida a gran escala con el fin de ayudar a personas desfavorecidas, programas para apoyar a los miembros extremadamente vulnerables de la sociedad, como personas sin hogar, huérfanos, clínicas médicas, escuelas, en fin, este tipo de iniciativas. Además dan formación médica, imparten enseñanzas de varias habilidades, tienen escuelas de informática, cursos de informática, de idiomas, etcétera. Y además prestan servicios de atención médica de primera línea, sobre todo en los países donde a lo mejor no tienen ese tipo de servicios. Recientemente, de hecho, en Guatemala construyeron un hospital para servir a la gente local que no tiene a lo mejor recursos, ¿no? Para poder permitirse ir a un hospital público. Y además entrenan a gente local para que sean ellos los que sean capaces de realizar este trabajo allí. Otro programa muy conocido es el programa Don de la Vista, ¿no? Donde van voluntarios de otros países para hacer operaciones de cataratas o simplemente diagnósticos a distintas personas. Hay un programa muy conocido que es el del Agua para la Vida, donde sobre todo en pueblos de África y en aldeas de África construyen y mantienen bombas de agua, entrenan a la gente local también para que sean capaces de llevar ese mantenimiento y de esa manera proporcionar agua potable a personas que viven en lugares remotos del mundo. En fin, todo esto se hace sin ánimo de lucro y de alguna manera porque entendemos, tal y como han explicado los otros ponentes, ¿no? Que el servicio humanitario es parte de la fe. Y en esta ONG, aunque como ya digo es una ONG que sirve a todo el mundo, muchos miembros de la comunidad Ahmadiyya participan de forma voluntaria según sus propias habilidades como médicos o ingenieros o profesores, etcétera, para ayudar, ¿no? De forma voluntaria y sin ninguna remuneración a personas en distintos países del mundo
y de alguna manera nos proporciona una oportunidad para poder cumplir con nuestra responsabilidad de servir a la humanidad. En fin, podría hablar mucho más, pero creo que se está alargando el tiempo, así que con esto acabo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Tari. Pues me ha gustado mucho el ejemplo que nos has puesto, ¿no? Donde cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras habilidades, pues podemos con nuestras habilidades mejorar la vida de otras personas, ¿no? Como en Humanity First. Y también el ejemplo del Califa, que al final, en cierta medida, pues todos somos responsables, ¿no? Del sufrimiento que tenemos en nuestro alrededor y simplemente pues tenemos como pues un deber de, en la medida de nuestras posibilidades, sin perjudicarnos también a nosotros mismos, pues ayudar a esas personas. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra colaboración. La verdad que ha sido un verdadero placer teneros junto a nosotros. Esperamos pues, poder volver a contar con vosotros en futuras colaboraciones. La verdad que ha sido muy productivo y es muy, muy alentador pues, ver cómo personas que practican diferentes religiones pues al final decimos lo mismo, pero desde diferentes idiomas, ¿no? Y la verdad, pues que esto es un orgullo, ¿no? Para todos nosotros también, ¿no? Como creyentes. Bueno, pues daros las gracias. Quiero dar las gracias a Juan Carlos Ramchandani, Pandit Krishna Kripadasa. Muy bien, felicitarte porque has sido el primer sacerdote hindú reconocido por el gobierno de España oficialmente. Enhorabuena. Ministro de Culto, muchas gracias. Exacto. Bueno, también felicitar a Isaac Sananes, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Te quiero agradecer el esfuerzo que has realizado porque estáis en plena, bueno, comenzando la Hanukkah. Me está esperando las velitas. Muchísimas gracias, Isaac. A Emilio también ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Gracias por tus aportaciones y a Tari. Pues nada, muchas gracias por esta iniciativa. Gracias a todos. Estamos en Friends of Religions, tenemos una página en Facebook, también en el canal de YouTube. También vamos a estar en diferentes plataformas de Review of Religions, en la página web de Juan Carlos Ramchandani y pues bueno, desde todas las plataformas que nos queráis divulgar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Un placer. Gracias a todos. Un placer conocernos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.